Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer salteñas vegetarianas. Mi intención es que la receta de las salteñas sean degustadas por todos, manteniendo el estilo, el sabor y las características de las auténticas salteñas. Para su elaboración vamos a utilizar de los siguientes ingredientes. Las medidas las tendrán como siempre en la cajita de información. Vamos a vertir agua en un recipiente. Seguidamente añadiremos un vasito de soja texturizada. El proceso de hidratación y de dar sabor a la soja nos va a llevar alrededor de 30 minutos, pero créanme, como les digo siempre, el resultado bien merece la pena. Una vez empiece a hervir, vamos a retirar esa espuma blanca que se forma. Transcurridos los 20 minutos de cocción, retiraremos la soja, la pasaremos por un colador y la vamos a enjuagar con agua fría. Nos aseguraremos de quitar el exceso de agua presionando fuertemente con las manos. A continuación, volveremos a verter la soja en un recipiente con agua. Esta vez vamos a darle sabor, utilizando los siguientes ingredientes: apio, cebolla, ajo, pimiento rojo, amarillo y verde, los colores de la bandera de mi bella Bolivia. También le añadiremos media pastilla de caldo concentrado de verduras. Dejaremos cocer las verduras durante 10 minutos, para que de esta manera suelten todo su sabor y se impregne en nuestra soja. Transcurridos los 10 minutos, retiraremos las verduras y pasaremos la soja por un colador. Esta vez no la vamos a pasar por agua, simplemente la reservaremos para utilizarla luego. Haremos cocer guisantes y patatas cortadas en trozos pequeñitos y lo reservamos. Picaremos la cebolla, al igual que el resto de verduras, en trozos muy pequeños. Añadiremos un buen chorro de aceite en una sartén. Una vez esté caliente, procederemos a añadir la cebolla picada. Cuando hayan transcurrido 10 minutos y la cebolla esté casi transparente, procederemos a añadir los pimientos que habíamos picado de igual manera que la cebolla, es decir, en trozos muy pequeñitos. Removeremos muy bien hasta conseguir que se integren por completo los ingredientes. Cuando hayan transcurrido unos 10 minutos, este es el aspecto que tendrá nuestro sofrito. A continuación, procederemos a añadir la soja que teníamos reservada. Y a partir de ahora procedemos a condimentar nuestro sofrito. Añadimos sal, orégano, pimienta y comino. Las cantidades añadidas de los condimentos te las voy a dejar en la cajita de información como orientación, pero tú siempre puedes cambiarlas de acuerdo a tu gusto. No olvidemos que cada persona tiene su propio sazón. Añadiremos pimentón para que le dé un toque de color. Seguidamente vamos a vertir agua en nuestro sofrito. Luego procederemos a añadir la patata y los guisantes que teníamos reservados y cocidos con anterioridad. A continuación removeremos muy bien para que se mezcle y se integren por completo nuestros ingredientes. Ahora procederemos a preparar nuestro gelificante 100% vegetal, también llamado agar-agar. Vamos a diluir el contenido de un sobre en 50 ml de agua fría y lo reservamos. Añadiremos unas uvas pasas. Seguidamente vamos a añadir la mitad de una pastilla de caldo concentrado de verduras. Esto nos ayudará
a intensificar el sabor para el relleno de nuestras salteñas. Y por último, añadiremos el gelificante 100% vegetal. Si tuvieran perejil, este es el momento justo para añadírselo. En esta ocasión yo no le puse porque no tenía. Una vez enfríe nuestro preparado, lo llevaremos a la nevera para que se solidifique. Pondremos a derretir manteca vegetal en un recipiente. Luego le añadiremos la cúrcuma. Removeremos muy bien hasta que se disuelva por completo. Este es el aspecto que tiene que tener. A continuación añadiremos sal y el azúcar a nuestra harina. Seguidamente, con la ayuda de una espátula, vamos a remover muy bien hasta conseguir que se integren por completo. A continuación, añadiremos la manteca que previamente teníamos derretida. Con la ayuda de una espátula, vamos a intentar integrar de la mejor manera posible nuestra masa. Con las manos muy limpias, vamos a intentar desintegrar los grumitos que nos ha quedado de la manteca. A continuación, añadiremos el agua templada y lo haremos en pequeñas dosis. Cuando ya no nos sea posible continuar el amasado con la espátula, procederemos con las manos muy limpias a continuar el amasado con las manos. Retiraremos la masa del recipiente y continuaremos el amasado en la mesa. El proceso de amasado nos va a llevar unos minutos, por lo tanto, ser pacientes. Como les dije con anterioridad, el proceso de amasado lleva su tiempo. También depende la cantidad que vayas a realizar. En mi caso, me ha llevado unos 15 a 17 minutos. Colocaremos un plástico sobre la masa y le daremos unos golpecitos. Esto nos ayudará para que la masa vaya creciendo y se vaya compactando. Le daremos la vuelta y repetiremos la misma operación. Terminado este proceso, como ustedes pueden observar, nos ha quedado una masa muy linda y muy manejable. Ahora procederemos a hacer nuestras bolitas. Como suelo hacer la mayoría de las veces, yo las voy a pesar. De esta manera me aseguro que todas tengan el mismo tamaño. Una vez hayamos terminado de hacer todas las bolitas, las cubriremos con papel transparente para que no se resequen y la llevaremos a la nevera durante toda la noche. A la mañana siguiente procederemos a armar nuestras salteñas. En esta ocasión he elegido unas aceitunas negras para darle un poco de color a nuestro relleno. Con este movimiento daremos calor a la masa y nos va a ser mucho más fácil poder estirarla. Con la ayuda de un rodillo le daremos la forma más circular posible. No te va a ser muy complicado, dado que es una masa muy manejable y no se pega. Tener cuidado de no dejar muy fina la masa, porque de lo contrario se nos puede romper en el horno y se nos puede salir el relleno. Como pueden observar, nuestro relleno está completamente sólido. Le vamos a añadir una aceituna y la vamos a cerrar.
Vamos a presionar muy bien los bordes para asegurarnos de que no se nos vaya a salir el relleno. El repulgue en las salteñas es de forma envolvente. Una vez se llega al final, se dobla hacia la parte de abajo. Repetiremos otra vez para que veas que no es tan complicado. Una vez estirada la masa, colocaremos el relleno y una aceituna. Uniremos los bordes y retiraremos el aire que pueda quedar dentro. Presionamos bastante bien hasta asegurarnos de que está muy bien sellada. A continuación, procedemos a hacer el repulgue. Recuerden, es de forma envolvente. Es muy sencillo de hacer. Una vez llegada al final, doblamos hacia la parte de abajo. Y ya está. Se dice que la tercera va a la vencida. Aquí les va una última vez para el que no le haya quedado claro. Una vez estén armadas, las llevaremos al congelador por un mínimo de 2 horas. En mi caso yo las he dejado durante toda la noche. No es por nada, pero esta me quedó re chula. Mirad qué bonita. Una vez la saquemos del congelador, la llevaremos al horno a una temperatura máxima, cocción arriba y abajo. En mi caso ha sido a 275 grados y ha durado 20 minutos. Para que salieran con ese brillo, las unté con miel 10 minutos antes de sacarlas del horno. Lo de untarle con la miel me lo dijo Beatriz Díaz, una niña que tiene su canal en YouTube. Ella también ha hecho unas salteñas vegetarianas. Echarle un vistazo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano.